¿Cómo protegen sus organizaciones los mejores CISOs del mundo? ¿Qué novedades e innovaciones ofrecen los actores más relevantes en el mercado de la ciberseguridad? ¿Hacia dónde están impulsando el sector los gurús y expertos más destacados? Bienvenido a Eleven Paths Radio. Descubre en nuestro podcast las claves que te ayudarán a proteger la información de tu organización y de tus clientes. Mi nombre es Gonzalo Álvarez Marañón y te acompañaré en este programa junto a las voces más influyentes en el panorama actual de la ciberseguridad. Tradicionalmente, los estados y naciones han velado por la seguridad del espacio y las vías de comunicación para fomentar el comercio y la prosperidad. Hoy, claro, hay que proteger además el ciberespacio y los canales de telecomunicación frente a las ciberamenazas. Podemos afirmar que el INCIBE es la respuesta del Estado español para afianzar la confianza digital, para elevar la ciberseguridad y la resiliencia y para contribuir al mercado digital de manera que se impulse el uso seguro del ciberespacio en España. Y para hablar sobre el INCIBE, ¿quién mejor que su director general, Alberto Hernández Moreno? Hola Alberto, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buenos días, un placer estar contigo. Pues muchísimas gracias porque hayas aceptado esta invitación para esta entrevista. Un placer para mí. Y bueno, tú, Alberto, has dedicado buena parte de tu carrera profesional a la ciberseguridad, porque estuviste 13 años en ISDEFE, llevas ya desde el 2014, ahora en el INCIBE. Entonces, ¿cómo fueron tus inicios en este mundo de la ciberseguridad? Bueno, pues mis inicios se remontan ya hace más de 20 años. Yo empecé trabajando en Indra en el año 98, justo cuando estaba finalizando por aquel entonces la carrera, ¿no? Soy ingeniero de telecomunicaciones y empecé en ciberseguridad pues casi por un poco de casualidad. En el año 98 es cuando estaba el auge de las .com y así había numerosa oferta, pero también demanda de profesionales para trabajar en ese campo, en el desarrollo de Internet. Yo me acuerdo en aquel momento en Indra que estaban buscando ingenieros para trabajar en el desarrollo de Internet, pero también en el ámbito de la criptografía, de la infraestructura de clave pública, y a mí me pareció que era algo un poco más desconocido y que probablemente habría un campo muy importante de trabajo ahí. Decidí entonces entrar en esa parte y desde ese momento, en el año 98, empecé a trabajar. Recuerdo que en el despliegue de firma digital y de infraestructura de clave pública, fundamentalmente para entidades financieras y luego otros proyectos pues para correos, y luego de ahí ya pasé a los 3 años a ISDEFE, a un equipo de ciberseguridad que se quería constituir para dar apoyo al Ministerio de Defensa. Puesto que en aquel momento ISDEFE consideraba que la ciberseguridad sería un asunto de carácter estratégico y operativo para el Ministerio de Defensa. Así que empecé a trabajar allí de la mano de un buen amigo y también jefe, Óscar Pastor, que es gerente de ciberseguridad en ISDEFE, y estuve trabajando 13 años. Mi última etapa en ISDEFE fue como jefe de área de ciberdefensa y estuve trabajando intensamente con el equipo que diseñó y puso en marcha lo que es hoy en día el Mando Conjunto de Ciberdefensa de las Fuerzas Armadas. Yo era el jefe de los ingenieros en aquel entonces de ISDEFE. Y ya en el 2014 decidí tuve una oportunidad de pasar a Inteco como director de operaciones y ya en el año 2016 como director general de INCIBE. Bueno, pues eso, desde el 16 ya y desempeñando este puesto de director general en el INCIBE, ¿cuál dirías que es la razón de ser del INCIBE? Bueno, pues fundamentalmente nosotros somos una herramienta del Estado y queremos, siempre nos describimos como facilitadores. Nosotros lo que pretendemos es ayudar a nuestro país, a España, a nuestro Estado, a mejorar la ciberseguridad de nuestros ciudadanos y nuestras empresas. Pero sabemos que no tenemos que hacerlo solos, ni que tenemos que ser los únicos y ni siquiera que tenemos que liderarlo, sino que tenemos que facilitar que efectivamente la ciberseguridad de nuestros ciudadanos mejore y también la de nuestras empresas. Mencionabas antes que en el 14 entraste en el INTECO. Entonces, en ese año, precisamente, el INTECO pasó a llamarse el INCIBE. Pero además del año, ¿qué otras cosas cambiaron? O sea, perdón, además del nombre, ¿qué otras cosas cambiaron en ese año? Pues yo me incorporé con Miguel Rego, un buen amigo también y mi predecesor en el cargo como director general. Me incorporé en el año 2014 como director de operaciones. Fundamentalmente teníamos un objetivo, que era transformar la organización, la sociedad, en una sociedad que ayudase a mejorar la ciberseguridad de los ciudadanos y de las empresas en nuestro país. Y que esa transformación fuese una transformación no solamente de lo que hacíamos, sino de cómo lo hacíamos. El cambio de nombre refleja un poco la identidad
el Instituto Tecnológico, el Instituto Nacional de Tecnologías y de la Comunicación, INTECO, se inició en el año 2006 haciendo numerosos proyectos de tipo tecnológico, accesibilidad, movilidad, también ciberseguridad, pero ya en el año 2014 tenía un foco en ciberseguridad. Nosotros lo que queríamos era transmitir, uno, que ese instituto ya solo estaba focalizado en ciberseguridad y que además lo iba a hacer de otra forma, que lo iba a hacer de una forma mucho más cercana, siendo un facilitador, siendo un colaborador, uno más en este ecosistema, y que además el propio funcionamiento de la organización tenía que ser diferente. Es decir, pues lo que hablan muchas organizaciones de mejorar el trabajo en equipo, de trabajar por objetivos. Eso es lo que empezó a cambiar de forma más decidida en el año 2014. Uh-huh. Algo que a mí me chocó hablando con Miguel Rego, ¿no?, en su día, cuando estaba director del INTECO, es que estaba radicado en León, porque estamos acostumbrados a que las instituciones públicas nacionales tengan su sede en Madrid. Entonces, ¿cómo así el INCIBE está en León? Bueno, pues es un proyecto del presidente Zapatero. El presidente José Luis Rodríguez Zapatero constituyó INTECO en León con un objetivo claro, que era intentar generar tejido industrial en torno a la tecnología de la información y las comunicaciones que se pudiese generar en León. Una ciudad y también una provincia en el que, bueno, pues la minería ha ido desapareciendo poco a poco, que las actividades productivas pues son fundamentalmente el turismo, también un poco la agricultura, pero el presidente vio en aquel momento que la tecnología era un sector de futuro, también de presente, pero un sector de futuro, y que podía jugarle una buena oportunidad en este campo. Por eso se constituyó la sede principal de INTECO en la ciudad de León. Uh-huh. Y bueno, pues uno de los mayores retos a los que se están enfrentando hoy pues instituciones es la consecución de un ciberespacio seguro para poder garantizar el uso eficaz de la red, ¿no?, para el conjunto de la sociedad. Entonces, de este asunto se encarga principalmente el Departamento de Seguridad Nacional, a través de la Estrategia de Ciberseguridad Nacional. Pero en España, además, existen otros organismos públicos con foco en la ciberseguridad, pues como es el Centro Criptológico Nacional, como podría ser el Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas. Entonces, ¿quiénes son los actores principales de ciberseguridad en España, desde un punto de vista de instituciones públicas? Bueno, pues mira, somos varios organismos que trabajamos en el ámbito de la ciberseguridad. Has mencionado alguno de ellos, quizás de los más importantes. Acá hay otros también, ¿no?, que voy a comentar ahora. El Departamento de Seguridad Nacional, por supuesto, el Centro Criptológico Nacional, que tiene un foco fundamental en proteger al sector público y tiene también una forma de hacerlo diferente a la nuestra, por el tipo de cliente, por así decirlo, que tenemos, y ya le explicaré por qué. El Centro Nacional de Protección de Infraestructuras Críticas, pero también tenemos a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, que hacen una gran labor en la investigación y la lucha contra el ciberdelito. También en la propia Fiscalía, que tenemos una Fiscalía especializada en asuntos de ciberseguridad. A los propios jueces, que se están formando y cada vez estamos más formados para poder juzgar este tipo de delitos. Pero también el Ministerio de Sanidad, el Ministerio de Educación. Es decir, la ciberseguridad no solamente se refiere a cuando ocurre algo y hay que responder o hay que judicializarlo, hay que investigarlo, sino también al ámbito de la prevención. Tenemos que llegar a los menores, a los niños y a las niñas, para que estén adecuadamente formados y concienciados para hacer un uso seguro de las tecnologías. Por lo tanto, la ciberseguridad tenemos que construir entre todos. En el ámbito público, estos son los principales actores. A lo mejor se me olvida alguno más. El Mando Conjunto de Ciberdefensa, en el que yo trabajé intensamente en su diseño y constitución, que no solamente protege las redes militares, sino en el que, en el caso de que tengamos un conflicto armado en el ámbito del ciberespacio, el Mando Conjunto de Ciberdefensa tiene la capacidad de hacer una respuesta en el ámbito del ciberespacio, ¿no? Uh-huh. Pero la ciberseguridad la tenemos que construir entre todos, también con el sector privado. De hecho, en la propia Estrategia Nacional de Ciberseguridad, que se aprobó a principios de año, ya se habla de la constitución de un Foro Nacional de Ciberseguridad, en el que estarán representados no solamente los organismos públicos que trabajamos en ciberseguridad, sino también el resto de actores, el sector privado o la sociedad civil. Todos ellos tienen mucho que decir y también mucho que hacer en el ámbito de la ciberseguridad. Y luego, como decía, en la forma de trabajar somos diferentes. A veces nos preguntan, oye, pero ¿por qué no solo hay un organismo que trabaje en ciberseguridad en el ámbito público y sus varios? Bueno, también tiene su razón de ser, ¿no? Y se va a entender muy fácil. En el ámbito de la administración pública es entendible que se puedan monitorizar los sistemas de la administración pública a la hora de detectar ciberataques, ¿no? También sabiendo que muchas de las cosas que potencialmente pueden estar afectando a la administración pública pues pueden ser ciberataques organizados o por estados o por servicios de inteligencia, ¿no?, con el objetivo de robar información. Pero claro, si nos vamos al ámbito de la ciudadanía y del sector privado,
Fundamentalmente lo que les está ocurriendo a los ciudadanos y a las empresas es ciberataques organizados por grupos criminales con una motivación económica. Por lo tanto, motivación diferente en los dos sectores y la forma de abordarlo debería ser diferente, ¿no? Muchos ciudadanos no confiarían en lo que hace INCIBE si INCIBE está monitorizando su actividad en el ciberespacio. Claro. Por lo tanto, nosotros, la forma de trabajar, de acercar la ciberseguridad a este colectivo es diferente a la forma en la que se hace en el colectivo, por ejemplo, del sector público. Por eso el que haya diferentes organismos con diferentes aproximaciones, diferentes perspectivas, es muy importante. Y entonces, en vuestro caso ya particular, ¿cuáles serían vuestras líneas básicas de actuación? Fundamentalmente son dos. La primera de ellas es que nosotros entendemos la ciberseguridad como un asunto de seguridad nacional, que es la que casi todo el mundo conoce. Es decir, los ciberataques producen un impacto importante en la seguridad de nuestro país, ya sea con una motivación económica o con cualquier otra, ya sea con un impacto económico o ya sea con un impacto reputacional o dejar sin servicio algunos servicios importantes para nuestra sociedad. La ciberseguridad es un asunto de seguridad nacional y ahí trabajamos intensamente en 3 líneas. La primera de ellas, en la parte preventiva. Nosotros estamos trabajando no solos, también con las empresas privadas, con otras empresas públicas, comunidades autónomas, ayuntamientos, en aumentar la concienciación entre nuestra ciudadanía, entre nuestras empresas. Charlas en colegios, en institutos, asociaciones de empresas, charlas a directivos, a consejos de administración. También en hacer ciberejercicios. Hacemos ciberejercicios con las grandes empresas, con grandes organizaciones, con operadores de infraestructura crítica, para que tengan los equipos entrenados y sepan en qué situación están. También en medir la resiliencia, es decir, qué nivel tenemos de resistencia en nuestro país ante un ciberataque y en su recuperación. Esa es la primera parte, trabajar en el lado preventivo, porque todo lo que hagamos ahí nos evitará que, aunque vayamos a sufrir ciberataques, tengan un impacto importante. Dentro de ese ámbito de la seguridad nacional trabajamos en otro campo, que es en la parte de detectar ciberataques que afecten a ciudadanos y empresas. Detectarlos, analizarlos, fundamental, notificarlo al que le ha pasado, al afectado, y ayudar en su respuesta. Solo el año pasado gestionamos desde el Centro de Respuesta ante Incidentes de INCIBE, que también operamos conjuntamente con el Ministerio del Interior, pues gestionamos más de 111.000 ciberataques que afectaron a ciudadanos y empresas. Los detectamos, los analizamos, los pusimos en conocimientos del afectado y ayudamos en su resolución. Si lo comparamos con el año 2014, en el año 2014 gestionamos 18.000. Por 10 casi. Claro. Hemos pasado a unas cifras muy importantes, no solo porque ocurren más cosas, que es verdad, sino porque tenemos mejores capacidades para detectarlo. Y el tercer campo de actuación es apoyar a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Desde INCIBE tenemos una capacidad, somos una entidad fundamentalmente técnica, con una capacidad técnica, y estamos ayudando a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en lo siguiente, en unir su capacidad investigadora con la capacidad técnica que tiene INCIBE, de tal forma que consigamos, de una forma más efectiva y eficiente, luchar contra el ciberdelito. Pero eso es la parte, digamos, de seguridad nacional, en la que también pues ayudamos a formar a jueces, a fiscales, a policías, hacemos numerosas iniciativas de ese estilo. Pero luego tenemos otro ámbito de actuación igual de importante, que es ayudar, aprovechar lo que la ciberseguridad presenta como oportunidad, que es una oportunidad para nuestro país para desarrollar empresas, internacionalizar las empresas de ciberseguridad y, en definitiva, generar puestos de trabajo. La ciberseguridad es una oportunidad para el desarrollo de nuestra sociedad, de nuestra economía y, por lo tanto, para generar riqueza. Y en eso estamos. Tenemos no solo una estrategia, sino un conjunto numeroso de acciones para fomentar la incubación de proyectos en nuestro país, el interés entre los jóvenes por este nuevo campo, ayudar a los emprendedores, a acelerar startups internacionales de nuestras empresas y, en definitiva, intentar que este nuevo sector, que crece un 13% anual y que ya supera los 80.000 millones de dólares anuales como sector internacional, pues que vengan muchas inversiones a nuestro país y nuestras empresas sean muy fuertes. Pues si te parece, vamos a ir profundizando en esto último que estás contando, Alberto, sobre las empresas. Porque claro, yo creo que la mayoría de la gente, cuando piensa en empresas de ciberseguridad, los primeros nombres que le vienen a la cabeza suelen ser fabricantes norteamericanos, israelíes, ¿no? Pues que sí, Check Point, Palo Alto, McAfee, Fortinet, tal vez con la muy honrosa excepción de la española Panda, ¿no? Entonces, ¿tú cómo ves? ¿Se está quedando retrasada la empresa española en este sector? Bueno, yo lo veo desde otro punto de vista. Yo creo que se nos han adelantado. Salieron antes. Salieron antes. Ellos salieron antes, pero hay que entender también el por qué salieron antes.
también hay que ver el país de origen, Estados Unidos. Estados Unidos es un país mucho más grande que el nuestro, con mucha mayor capacidad de inversión y que funcionan las cosas de forma diferente. Luego, Israel ha sabido posicionarse muy bien ahí también, que es un país pequeñito y sin embargo también ha tenido un protagonismo, ¿no?, importantísimo aquí. Efectivamente, también hay que entender el porqué. Israel, la situación política, social y de seguridad general que tiene, le hace que aborde esa situación de una forma diferente y además con mucho más presupuesto, más recursos. Además, la seguridad en Israel está dentro de todos los ciudadanos, ¿no? Ya solo viendo la participación de los ciudadanos en lo que es en el ejército. Sí, yo estuve viviendo en Israel y me decían que somos 4 millones de judíos rodeados por 400 millones de árabes. Y decía, tenemos que estar muy preparados. Claro, entonces hay que entender que cada país tiene una situación política, social, económica e incluso histórica diferente. Y partiendo de que los diferentes países somos diferentes, pues ahora estamos en una nueva oportunidad, que es el sector de la ciberseguridad, que tenemos que abordar cada uno con sus herramientas y con sus capacidades. ¿Qué es lo que estamos haciendo en España? Bueno, yo creo que en España nos estamos moviendo. Creo que estamos yendo por el buen camino y estamos consiguiendo que, con el tamaño que tenemos, el nivel de inversión que tenemos, pues estamos jugando un protagonismo importante. A nivel de imagen, por ejemplo, y hablo solo de INCIBE. INCIBE a día de hoy es un referente internacional. Es un referente internacional en el ámbito de la ciberseguridad. Ya hay varios países que están en el proceso de constituir un INCIBE, porque han considerado que este modelo que hemos desarrollado es un modelo de éxito. Pero ya no hablamos de Latinoamérica, es que estamos hablando en Europa también. El modelo de INCIBE es un modelo que apoya la ciberseguridad de ciudadanos y empresas, que es fundamental para el país, pero también que apoya el desarrollo industrial. Si hablamos cómo apoyar a las empresas, claro, nosotros llevamos varios años estudiando cómo podemos ayudar el desarrollo de una forma eficiente y eficaz al desarrollo industrial en el ámbito de la ciberseguridad de nuestro país. Nosotros no tenemos las mismas herramientas que Estados Unidos, porque además la legislación europea y la propia española es diferente a la de Estados Unidos. Que la forma en ayudar a este desarrollo no es la misma que se puede hacer en otros países. Pero ya hemos iniciado muchas iniciativas que están dando resultado, ¿no?, poco a poco. Desde el ámbito de la aceleración de empresas. Empezamos en el año 2014 en un programa de aceleración de startups y de las 5 startups que aceleramos en el año 2014, 2 de ellas ya tienen clientes en el extranjero. Es más, sus mayores clientes, sus más importantes clientes no están en España, están fuera de España, en Estados Unidos y Reino Unido. Es decir, hemos conseguido en tan solo 5 años, con el empuje de estos emprendedores, su talento y su compromiso, pero también con el apoyo público, que estas pequeñas empresas ya son competitivas a nivel internacional. Ese programa de aceleración lo hemos ido repitiendo y no solo estamos consiguiendo que se estén generando nuevas empresas que ya están teniendo un posicionamiento internacional, sino que startups que estaban en otros países estén viniendo a España y se estén constituyendo en España. Y esa parte es muy importante. Respecto a las grandes empresas, bueno, en España tenemos 2-3 grandes empresas que son muy competitivas en el ámbito de la ciberseguridad. Lo que hay que conseguir entre todos es que sean más, que sean líderes europeos y líderes mundiales. Tenemos un reto muy importante, porque a día de hoy solamente de las 500 grandes empresas de ciberseguridad del mundo, 14 son europeas. Por lo tanto, nos queda mucho por hacer. Sabemos que la cuota de mercado en este mercado de la ciberseguridad de las empresas estadounidenses supera el 45%. Todos los estudios que se están haciendo en Europa indican que probablemente en el año 2023 la cuota de mercado de las empresas asiáticas en el ámbito de la ciberseguridad superará el 30%. Por lo tanto, ante esta perspectiva, si miramos que dentro de unos años, 3-4 años, el 70 y tantos % del mercado estará copado por empresas de Estados Unidos o asiáticas, tenemos que hacer todavía mucho más. Eso no significa que no estemos haciendo cosas, pero también tenemos que hacer muchas cosas y además muy rápidas. Bueno, de eso mencionabas, ¿no?, pequeñas empresas, startups españolas. Yo, por lo que he consultado, hay más de 200 pequeñas empresas y startups en España que ofrecen productos y servicios de ciberseguridad. Entonces, por ejemplo, vosotros con Ciberemprende lo que buscáis es impulsar el crecimiento, la competitividad de estas empresas. Entonces, ¿nos puedes hablar más sobre en qué consiste esta iniciativa de Ciberemprende? Bueno, eso es un paso más de todo el proceso de apoyo al desarrollo industrial. Y de hecho está, digamos, como en segundo lugar. La primera parte es la incubación. Es decir, necesitamos ir a aquellas personas que están pensando, ideando nuevos proyectos y que se están moviendo y que quieren generar nuevas ideas. Tenemos que hablarles de ciberseguridad. Tenemos que explicarles en qué consiste ese sector y tenemos que empezar a animarles a que empiecen a pensar en este campo. Y eso es lo que básicamente es la incubación de proyectos. En la parte de Ciberemprende ya son cuando ya hay un proyecto, una idea, ya tiene una idea clara
de qué más o menos quieren hacer y es ayudarles a darle forma a ese proyecto. Eso es lo que es Ciberemprende, ayudarles a darles forma al proyecto, a que puedan tener un plan de negocio, a que ya puedan empezar a hablar con algunos inversores, a que puedan contrastar esa idea con potenciales clientes, es configurar ese proyecto en algo en que pueda ser ya un proyecto empresarial. Pero la siguiente fase es la aceleración de las startups, es decir, cuando ya la empresa se constituye con ese proyecto, es en ese momento poder acceder a financiación, poder acercarle a clientes y ya poder contrastar esa idea de forma mucho más clara con potenciales clientes. Por lo tanto, Ciberemprende está en esa segunda fase, un proyecto en el que tenemos que ayudarle a darle forma y que se convierta en un proyecto empresarial. Entonces, más allá de la incubación y la aceleración, ¿qué otros servicios de ciberseguridad podéis ofrecer a pymes, a startups desde el INCIBE? Desde el punto de vista de, digamos, seguridad nacional, muchos. Desde concienciación, tenemos herramientas gratuitas, herramientas de autodiagnóstico que les viene a decir básicamente el nivel de riesgo que tiene la pyme, catálogo de empresas y servicios que le pueden ayudar a solventar el problema. Desde el ámbito detectivo y reactivo, si tienen un problema nos pueden llamar y nosotros tenemos un equipo especializado de ciberseguridad en empresas que les puede ayudar a diagnosticar el problema y ayudar en su resolución. Hemos desarrollado numerosos materiales e iniciativas que tienen como objetivo mejorar la formación de las empresas. Hemos lanzado cursos de formación online para empresarios, para los trabajadores de las empresas. Digamos eso desde el ámbito que llamaríamos de seguridad nacional. Pero desde el punto de vista del desarrollo industrial, pues como decía, desde unirse al programa de aceleración de startups o una iniciativa que hemos lanzado en modo piloto en este último año y medio, que es la compra pública innovadora. Para nosotros, después de analizar qué podemos hacer en Europa y fundamentalmente en España para hacer un apoyo directo al desarrollo industrial, hemos visto que la compra pública innovadora probablemente sea la vía más efectiva para ayudar a que nuestras empresas puedan desarrollar productos y servicios innovadores que sean competitivos a nivel internacional y que la carga financiera a desarrollar esa innovación no recaiga exclusivamente en la empresa. Básicamente, la compra pública innovadora en lo que consiste es en identificar retos tecnológicos que demanda nuestro país, que demandan los sectores productivos, pero que no están cubiertos o no están solucionados por ningún producto ni ningún servicio a día de hoy. Y que, por lo tanto, hay que hacer innovación y hay que invertir. La compra pública innovadora lo que indica es que, y lo que establece es que las administraciones públicas ponen el dinero para invertir en esa innovación. Las empresas que tienen capacidad de innovación pueden desarrollar esa innovación y el resultado al final es el prototipo de un producto o servicio que satisface la demanda pero que puede comercializarse. Por lo tanto, estamos haciendo un apoyo directo al desarrollo industrial en nuestro país. En esta compra pública innovadora hemos desarrollado un primer piloto junto con la Junta de Castilla y León y el Ayuntamiento de León, que ahora mismo licitaremos la contratación del desarrollo de esos prototipos, pero que nuestro objetivo es que en los próximos años trabajemos con más comunidades autónomas y que trabajemos con sectores productivos, porque no son las mismas las demandas de ciberseguridad del sector alimentario que las del sector pesquero, que la del sector industrial. No es lo mismo. Aquí tenemos una clara oportunidad de hacer un apoyo a este campo. No es una idea nueva, es una forma diferente, porque la idea, y me preguntabas antes, de las empresas como Palo Alto, McAfee, Fortinet, empresas estadounidenses en su mayoría, que muchas de ellas salieron de un programa de DARPA ya hace algunos años, en las que se invirtieron bastantes millones de dólares, precisamente para eso, para apoyar el desarrollo de prototipos de retos tecnológicos no cubiertos y que han derivado en la creación de grandes multinacionales que son a día de hoy las líderes en este campo. Y bueno, también, aparte de las empresas, también estáis trabajando en otro ámbito, como por ejemplo, ahora habéis liderado la creación de la Red de Excelencia Nacional de Investigación en Ciberseguridad, el RENIC, y dirigís su actividad. Entonces, ¿cómo surgió esta red? Bueno, surgió porque nosotros en ese plan, en esa estrategia, en ese plan de desarrollo industrial, vimos que un componente fundamental es la I+D+I. Un componente fundamental, es decir, tenemos que no solamente fomentar el desarrollo industrial, sino también fomentar la I+D+I y, muy importante, que se produzca una transferencia efectiva de lo que se hace en la I+D+I a la industria. Y también, por supuesto, promocionar el talento, porque es la tercera componente. Necesitamos talento de calidad y en cantidad, necesitamos I+D+I, necesitamos industria y que todo eso trabaje junto. Entonces, ahí hicimos un estudio de cuál era la situación de la I+D+I en España en aquel momento. Creo que fue en el año 2016. Hicimos un estudio y nos dimos cuenta de varias cosas, y algunas de ellas sorprendentemente positivas. Que había más de 100 centros, en concreto que eran creo que 108, 118 centros de I+D+I en ciberseguridad en nuestro país. En el ámbito fundamentalmente académico, universitario, 108.
cuando pensábamos que solamente eran unos poquitos, decenas, como mucho, que estaban haciendo I+D+I en ciberseguridad. Pues no, eran más de 100. Y vimos que había más de 1000 investigadores trabajando en ciberseguridad. Claro, lo que quisimos hacer es, oye, ahora que hemos visto dónde están los centros de I+D+I de ciberseguridad, contactémoslos, pongámoslos en contacto y intentemos desarrollar una agenda de I+D+I en ciberseguridad que sea coherente con las oportunidades y los retos de nuestro país y que trabajen conjuntamente, porque probablemente investigando conjuntamente conseguiremos mejores resultados. Y muy importante, pongámoslos en contacto con la propia industria. De ese estudio y de esa estrategia, lo que llegamos a constituir es la RENIC, por un lado, en la que también hay representación de la industria, es decir, de la demanda, y por otro lado, el polo de ciberseguridad, en el que están casi 300 empresas, en el que nos reunimos con todo el sector industrial de ciberseguridad, validamos la estrategia que tiene INCIBE, les contamos las iniciativas, las ponemos en común, y lo que intentamos también que esté la RENIC presente. Y estamos trabajando en eso, en enlazar la I+D+I con la propia industria. Has mencionado ahora los polos. ¿Puedes explicar qué es y qué función cumple el polo tecnológico? ¿De ciberseguridad? Sí. Bueno, digamos que es un polo virtual. Es decir, nosotros no hemos pretendido ni crear una asociación, ni que solo exista un foro. Lo que hemos intentado es decir, INCIBE va a desarrollar una estrategia de apoyo al desarrollo industrial. Queremos recibir la opinión de la propia industria. ¿Qué es lo que ellos creen que necesitan de un organismo como INCIBE para poder desarrollar esa estrategia? Luego necesitamos validarla y luego necesitamos involucrar a la industria y que la industria participe. En ese polo, en el que tenemos reuniones periódicas y en el que se hacen comunicaciones periódicas, por lo que hemos llegado a desarrollar es, por ejemplo, en el año 2016 desarrollamos un estudio de cuáles eran las tendencias de ciberseguridad para los próximos años. Tendencias en las que podría haber una oportunidad para nuestra industria. Y además identificando ejemplos de cómo esa tendencia ya está generando oportunidades en otros mercados o en otros países. Hemos desarrollado un estudio de internacionalización de nuestras empresas. No solamente cuáles son las debilidades, las oportunidades y las amenazas de este sector en el ámbito internacional para nuestras empresas, sino también analizando mercados concretos de especial interés para nuestras empresas, oportunidades y barreras que se van a encontrar. Y cosas tan, digamos, concretas como que en el mes de julio de este año hicimos la primera misión directa con empresas españolas en un mercado de interés importantísimo para nuestro país como es Colombia, junto con el ICEX, en el que 13 empresas españolas tuvieron una jornada junto con INCIBE y el ICEX para presentar sus capacidades y poder mantener reuniones con la demanda de productos y servicios colombiana, demanda pública y demanda privada. Todo eso lo hemos conseguido no solamente organizando esa misión, sino fortaleciendo las relaciones institucionales entre España y Colombia a través de INCIBE en estos últimos años. A día de hoy, eso que contaba al principio, de que trabajamos en seguridad nacional y en desarrollo industrial, o oportunidad de la ciberseguridad, la hacemos siempre bajo un paraguas o un prisma de colaboración internacional. INCIBE trabaja intensamente en fortalecer los lazos a nivel internacional, porque invirtiendo en ciberseguridad en otros países, hacemos que nuestro país esté más protegido, porque los ciberataques vienen de otros países, fundamentalmente, que allí haya capacidades igual que INCIBE, protege nuestro país, pero también fortaleciendo la relación con esos países, hacen que nuestras empresas tengan más facilidad de penetrar en ese mercado. Antes, cuando nos has pintado así a grandes rasgos las líneas básicas de actuación del INCIBE, mencionabas los ataques que habían sido detectados, ¿no? Entonces, vosotros operáis el INCIBE CERT, el Centro de Respuesta a Incidentes de Seguridad. Entonces, ¿qué servicios ofrece? ¿Cuál es la operativa de este INCIBE CERT? Bueno, pues tiene servicios preventivos y servicios reactivos. Que hablaba antes un poco de ellos. Los servicios preventivos son todos aquellos que tienen que ver con fortalecer las capacidades de ciberseguridad de nuestros activos en España antes de que ocurra algo. Desde ciberejercicios, que llevamos ya 6 años haciendo ciberejercicios con los operadores de servicios esenciales, operadores de infraestructuras críticas, con objetivos de mantener entrenados esos equipos que puedan gestionar crisis, es decir, involucramos no solamente a los equipos técnicos, sino todos aquellos departamentos de las grandes organizaciones que pueden trabajar en una crisis, como por ejemplo el departamento de comunicación. La comunicación es muy importante en la gestión de una crisis, pero también los departamentos legales, los de recursos humanos, o incluso la gestión propia de esos departamentos con sus proveedores o sus clientes. En eso se basan los ciberejercicios, y además conseguimos medir
cuál es esa capacidad y cuál es esa respuesta, y que ellos sepan cómo se encuentran respecto a la media del resto de operadores en nuestro país y de los operadores de su propio sector, hasta medir la resiliencia. Este año 2019 hemos trabajado en la medición de la resiliencia de 70 grandes organizaciones en nuestro país. El resultado de esta medición es muy importante para nuestro país, porque nos dice a día de hoy cuál es el nivel de resistencia y de recuperación que tenemos en España ante un ciberataque masivo que afecta a esos servicios esenciales. Esos son desde la parte de servicios preventivos, en las que también pues detectamos vulnerabilidades 0 days y las compartimos con los operadores, o incluso trabajamos en detectar cuál es el nivel de exposición de los activos más importantes de nuestro país, exposición a Internet, y se lo compartimos con los operadores de esos activos para que puedan reaccionar, protegerse antes de que puedan sufrir un ciberataque. Esos serían los servicios preventivos, en los que también damos charlas a consejos de administración, más que charlas, es decir, tratamos de concienciar a los consejos de administración de que deben de seguir invirtiendo en sus departamentos de ciberseguridad, o incluso ayudamos a formar a los técnicos de los grandes operadores para que estén adecuadamente formados. Y luego los servicios, digamos, de carácter detectivo y reactivo, pues hemos venido invirtiendo numerosos recursos públicos de INCIBE en tener mejores capacidades de detección, detectar cuanto antes mejor ciberataques. Hemos mejorado muchísimo en la compartición de información. De hecho, a día de hoy estamos compartiendo amenazas antes de que éstas se materialicen en nuestro país, y las estamos compartiendo ya no solo con operadores españoles, sino con otros países, de tal forma que estamos tejiendo una red de compartición de información con el objetivo al final de tener lo que se denomina alerta temprana. Antes de que ocurra algo aquí, tener esa información para poder protegernos. Y hemos trabajado mucho en la notificación, en el análisis de los problemas, en la notificación y la respuesta. Y también un aspecto fundamental, y que esto vino derivado de la crisis de WannaCry. En la crisis de WannaCry fuimos conscientes de que probablemente iban a venir más crisis en el futuro con muchísimo mayor impacto, y que deberíamos tener una capacidad de gestión de crisis muchísimo mayor. Hemos invertido en estos últimos años en mejorar considerablemente las capacidades del INCIBE CERT para que pueda ayudar a gestionar crisis nacionales muchísimo más graves que WannaCry y más veces en un año. Bueno, pues hasta ahora hemos estado hablando sobre la labor orientada a instituciones, a empresas, pymes, pero también trabajáis de cara al ciudadano. En particular, gestionáis la Oficina de Seguridad del Internauta, OSI. ¿Y a quién está dirigida y qué tipo de campañas promueve? A todos los ciudadanos de nuestro país, independientemente del nivel de conocimiento de la ciberseguridad. Es más, nosotros somos conscientes que los ciudadanos no deben y no tienen por qué ser expertos en ciberseguridad, ni lo van a ser nunca. Pero sí debemos intentar acercar la ciberseguridad de una forma muy amigable, de forma muy sencilla, sin que ocupe mucho tiempo a todos los ciudadanos, porque todos utilizan tecnología. Todo el mundo tiene un teléfono móvil o dos, tiene una tablet o dos, tiene una o varias televisiones inteligentes, tiene un coche conectado, una nevera conectada, una televisión conectada. Y por lo tanto necesitamos acercar a los ciudadanos un mensaje, que es: utiliza la tecnología, por supuesto. La tecnología es una habilitadora, te va a permitir acceder a la cultura, a la formación, a estar en contacto con tus familiares. La tecnología es una gran oportunidad para el desarrollo de las sociedades, pero la tecnología introduce un riesgo y tenemos que ser conscientes. Igual que cuando conducimos un coche. Un coche nos da una gran oportunidad para mejorar nuestra movilidad, incluso una experiencia personal, pero tenemos que hacerlo siguiendo unas pautas de seguridad que no solamente incorpora el coche, sino la persona que lo conduce. Y es ahí donde tenemos que trabajar mucho. La Oficina de Seguridad del Internauta persigue ese objetivo, que cualquier ciudadano pueda resolver una duda, pueda acceder a cualquier preocupación que tenga y tenga ahí la información que se la pueda resolver, pueda tener acceso a información que le pueda mejorar su concienciación e incluso su formación. Y ya, pues incluso a tener herramientas gratuitas que mejoren la seguridad de sus dispositivos. Y pensando también en los más pequeños, ¿no? Tenéis la iniciativa Internet Segura for Kids, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué es lo que estáis haciendo para ayudar también a concienciar a los jóvenes, a los niños? Bueno, Internet Segura for Kids, que es una iniciativa de INCIBE y que cuenta con el apoyo de la Unión Europea, porque está dentro de una red que se llama eSafe, que se están promoviendo centros de ciberseguridad para menores en Europa. El objetivo que tiene fundamental es que sea el punto de encuentro entre los niños y las niñas, sus padres y madres y los educadores para cualquier asunto de ciberseguridad, ya sea de carácter preventivo,
Y aquí, por ejemplo, tenemos una guía de mediación parental muy sencillita, que básicamente para trasladar a los ciudadanos es, si ustedes tienen hijos o hijas, aquí tienen un documento muy sencillito que probablemente en 2 o 3 párrafos, dependiendo de la edad de su hijo o de su hija, usted va a saber qué es lo que tiene que hacer para ayudarle a que haga un uso lo más seguro posible de Internet o de las tecnologías. 2 o 3 párrafos. En otras cosas, hasta esos contratos, que hay unos contratos de uso con eso el puede niño. Ser, claro, sí. Eso puede ser cuando ya es un poco más mayor, es preadolescente, pero por ejemplo los niños están utilizando ya el teléfono móvil a los 4 años. A los 4 años ya se les da el teléfono móvil. Sí, lo ves en restaurante, lo ves en el parque, lo ves por todos lados. Claro. Entonces hay que hacer una cosa muy sencilla con eso. Muy sencilla. Si se considera que al niño se le puede dar un móvil, que se le puede dar, eso depende de los padres y las madres, pero hay que hacerlo de una forma muy sencilla. Entonces ese documento de mediación parental, yo animo a todos los ciudadanos a que se lo descarguen, van a dedicar 1 minuto, pero con ese minuto van a hacer una gran labor, porque lo que sí sabemos, y no por INCIBE, sino contrastado con psicólogos y pedagogos, es que a partir de los 14 años ya prácticamente no vamos a poder hacer nada. Los niños y las niñas tienen que haber aprendido y asimilado e incorporado pautas durante ese periodo de los 4 a los 14 años, y a los 14 años lo que tienen que hacer, lo único que van a poder hacer los padres y las madres es dejarles y confiar que todo aquello que han aprendido lo van a aplicar. Por lo tanto, aquí hay una parte importante que puede hacer INCIBE, que es trasladar estos mensajes a los ciudadanos, a los padres y las madres, y una parte muy importante de ellos es que dediquen 1 minuto o 2 a leerse ese párrafo de qué tienen que hacer. Pero eso es una parte, ahí hay mucha información de la guía de mediación parental, pero también de problemas que pueda haber en el uso de los móviles, de Internet, es decir, muchísima información. Esa iniciativa tiene un foco especial en la prevención, generando información. Pero tiene un segundo objetivo, que es si ya ha ocurrido algo. O si tengo una duda. Si tengo una duda o ya ha ocurrido algo, tenemos un teléfono de atención telefónica gratuita que atiende de lunes a domingo de 9 de la mañana a 9 de la noche, por el que cualquier ciudadano, ya no es un menor, sino cualquier ciudadano, independientemente de su edad, o incluso un empresario, cualquier ciudadano de nuestro país que tenga un problema de ciberseguridad puede llamar a ese número, que es el 900-116-117, y en una semana será 017, el número corto, puede llamar, de hecho ya puede llamar hoy, puede llamar y le resolveremos su duda de ciberseguridad y le ayudaremos si tiene un problema. Y ya tenemos un especial foco en que si es un problema asociado a un menor, de ciberacoso, de sexting o cualquier problema que se trate, le va a atender un equipo especializado de ciberseguridad con psicólogos y pedagogos. Ese es el segundo objetivo del Centro de Seguridad del Menor, y el tercero es el canal de denuncia, en el que estamos trabajando con el Ministerio del Interior y la Fuerza de Seguridad del Estado y también la Agencia Española de Protección de Datos, por el que si un ciudadano identifica un contenido abusivo, lesivo contra un menor, se pueda transmitir y comunicar a través de ese canal, llega a la Fuerza de Seguridad del Estado y se puedan realizar de forma mucho más rápida todas las actuaciones para cerrar ese contenido y retirarlo de Internet. Uh-huh. Y también otra cosa que me llamó la atención es el programa de cibercooperación. Entonces, ¿quién puede ser cibercooperante y qué es lo que haría? Bueno, cualquier ciudadano. Como decía al principio, INCIBE tiene como objetivo ayudar a mejorar la ciberseguridad de nuestro país. Pero para hacerlo no podemos hacerlo solos. No podemos. Eso es una quimera. Debemos hacerlo todos juntos. Ciudadanos, empresas y entidades públicas. El programa de cibercooperante surge porque nosotros desde hace muchos años, y seguimos haciéndolo, estamos yendo a colegios de primaria, de secundaria, a institutos, centros de FP, a universidades, a dar charlas de concienciación a nuestros menores y jóvenes. Pero nosotros llegamos a decenas de miles de niños y niñas todos los años, pero no llegamos a todos, ni todos los años. Y estábamos viendo que había ciudadanos que de forma voluntaria y de forma proactiva estaban yendo a dar una charla al colegio de sus hijos o al colegio en el que estudió. Y dijimos, ¿por qué no creamos un programa de voluntariado por el que cualquier ciudadano de forma desinteresada que quiera ayudar a promocionar o mejorar la concienciación de los niños y las niñas en materia de ciberseguridad colabore con INCIBE? Y cuando vaya a un colegio no vaya solo o sola, sino que vaya con el apoyo de INCIBE. Y es más, que si un colegio de una región nos pide una charla e INCIBE por alguna razón no puede ir, podamos llamar a las personas que están allí, que son voluntarias y que se han involucrado en este programa y que puedan ir a dar una charla. Ese es el programa de cibercooperantes. Un programa en el que cualquier ciudadano puede apoyar en esta labor de acercar la ciberseguridad a los niños y las niñas.
Para ello hemos contado también con el apoyo de personas públicas, conocidas, que están transmitiendo valores a nuestros jóvenes y que apoyan este programa, ¿no? Pues tenemos cibercooperantes de honor, como son Jesús Calleja, ¿no? Nuestro aventurero leonés, el ex seleccionador nacional de fútbol Vicente del Bosque, Elsa Punset, en el ámbito más ético o filosófico, una hacker de Telefónica, Liza Rubio, ¿no? Una cheque, porque necesitamos buscar referentes femeninos para animar a las niñas que trabajen en este sector. Pedro García Aguado, ¿no? de hermano mayor, o tenemos el honor de contar con Su Majestad la Reina como cibercooperante de honor de este programa. Entonces yo animo a todos los ciudadanos que quieran ayudar en esta labor que se involucren en el programa Cibercooperantes de INCIBE. Y bueno, además de todas estas iniciativas que has ido mencionando, también organizáis muchos eventos, jornadas, competiciones. Entonces, ¿cuáles serían los más destacados? Bueno, hacemos muchos y muy bonitos. Yo destacaría dos, con dos objetivos diferentes. El primero es un evento de eventos que se llama Cybercamp. Cybercamp es un evento que iniciamos en el año 2014 en la ciudad de Madrid, pero que ha ido moviéndose por todas las ciudades y que este año lo haremos del 27 de noviembre hasta creo que el 1 de diciembre, la última semana de noviembre en la ciudad de Valencia. Es un evento gratuito, abierto, participativo y con el objetivo único de acercar la ciberseguridad a los padres, a las madres, a los niños, a las niñas, a los abuelos, a las abuelas, es decir, a todos. Y acercar la ciberseguridad de una forma divertida y una forma lúdica y que podemos aprender ciberseguridad divirtiéndonos. Es un evento que durante esos días de duración, como decía, de forma gratuita, concurren numerosas actividades para todos. Teatro. Hay numerosas obras de teatro en las que acercan situaciones reales que se dan en el uso de Internet, pues que lo pueden escuchar los niños, las niñas, los padres o las madres y les dan pautas de cómo reaccionar. Teatro, juegos, gincanas, laboratorios de robótica, campeonatos. Hacemos un campeonato que se llama Cyber Olympics, por el que los colegios, y están todavía a tiempo, pueden competir en una fase remota online para ver cuáles son los mejores colegios que tienen mayor conocimiento de ciberseguridad. Los 10 mejores les llevamos a competir al Cybercamp en una competición en tiempo real. Es una competición muy bonita en la que se enfrentan 10 colegios compuestos por 10 niños o niñas cada uno de ellos y compiten en una serie de retos de ciberseguridad, y de ahí no solamente damos premios a esos colegios, sino que de ahí sacamos a los mejores talentos que van a formar parte del equipo español de jóvenes talentos que luego compite en Europa y que en los años 2016 y 2017 quedó campeón de Europa. Es decir, en nuestro país tenemos talento, pero también tenemos un campeonato de los mejores hackers del mundo que compiten allí en Cybercamp, y luego dan charlas también grandes expertos españoles e internacionales para jóvenes talentos. Es decir, tenemos muchísimas iniciativas, más de 100 actividades en paralelo durante 4 días de duración, 4 o 5, que dura el Cybercamp. Este sería, digamos, el evento de eventos que intentamos acercar a los ciudadanos, pero luego también tenemos un evento muy importante, menos divertido, pero muy importante para nuestro país, que se llama Cybersecurity Summer Bootcamp. Es un evento que organizamos con la Organización de Estados Americanos en la ciudad de León, en España, la última quincena del mes de julio, y un evento orientado a mejorar la formación y la capacitación a nivel internacional de 3 colectivos. El colectivo de policías, colectivo de jueces y fiscales y desarrolladores de políticas, es decir, diplomáticos, diputados, parlamentarios de los diferentes países, y técnicos de ciberseguridad de los operadores de infraestructura crítica y de las administraciones públicas. No solamente formarles, sino que además trabajen juntos durante esos 15 días, se conozcan, se teja una red de colaboración y además traslademos, y estamos trasladando, la imagen de que nuestro país es un referente en esta materia. De hecho, este año hemos tenido 350 personas de 53 países, de 5 continentes, formándose en INCIBE, en León, en el mes de julio. Esto no solamente estamos contribuyendo de forma decidida a fortalecer la ciberseguridad de nuestro país, fortaleciendo la ciberseguridad de otros países y mejorando la colaboración, sino trasladando la imagen de que nuestro país es un referente. Y por lo tanto esos países, cuando necesitan apoyo de empresas, nuestras empresas, las españolas, las que trabajan para INCIBE, tienen una mejor ventaja frente a otras de otros países. Bueno, y a este ritmo León se va a convertir también en el referente español, porque de hecho se acaba de inaugurar también ahora mismo el Centro de Ciberseguridad especializado en Industria 4.0, el CAIN, ¿no? Cyber Security Center. Entonces, cuéntanos, ¿qué objetivo tiene este centro? ¿Qué otros centros similares tenéis pensado abrir en los próximos meses y años? Bueno, este centro tiene como objetivo fundamental
fundamental trabajar en el desarrollo de conocimiento en el ámbito de la industria 4.0 y Internet de las cosas. Un campo de mucha importancia para la seguridad nacional. Todos sabemos que nuestros teléfonos móviles, redes, iPads, tablets pueden ser atacados, pero claro, también tenemos que pensar que los sistemas de control industrial, es decir, aquellos que controlan una presa, un proceso productivo, la distribución de la energía eléctrica, por poner ejemplos, cada vez están más conectados a Internet y presentan una oportunidad para organizaciones criminales poder atacar estas infraestructuras y generar un daño. Por lo tanto, tenemos que trabajar en que esos sistemas, que muchos de los cuales no fueron diseñados desde el punto de vista de la ciberseguridad, tenemos que dotarles de ciberseguridad. Bueno, este centro tiene un objetivo fundamental de, junto con la Junta de Castilla y León, junto con el Ayuntamiento de León y junto con INCIBE, desarrollar conocimiento de dominio público para que se puedan mejorar la ciberseguridad de estos entornos. También tiene el objetivo importante que se puedan desarrollar productos y servicios para mejorar esa ciberseguridad y que además productos y servicios que Telefónica pueda vender en el ámbito internacional. Para nosotros es una excelente noticia por dos razones. La primera de ellas porque fortalecemos el estudio en este campo de la industria 4.0, fundamental para la seguridad de nuestro país, pero en segundo lugar porque se constata que alrededor de la ciberseguridad se está creando nuevos centros, nuevas empresas y se está creando empleo. En concreto, este centro que se constituye en la ciudad de León, INCIBE, ha venido creciendo en los últimos años el número de plantilla, pero ahora constatamos que no solamente INCIBE, sino que se crean centros tecnológicos y de ciberseguridad en torno a INCIBE, en torno a la ciudad de León, que crean puestos de trabajo. Esto es algo bastante importante. Respecto a qué otros centros se van a ir creando con el tiempo, bueno, nosotros desde INCIBE vamos a apoyar todas aquellas iniciativas que persigan esas dos cosas: generar conocimiento que redunde en la mejora de la seguridad de nuestro país y, en segundo lugar, que fomente la creación de empleo. Telefónica tiene pensado crear más centros en otras provincias, en otras ciudades, Valencia, probablemente Barcelona, etcétera. En todos esos centros estamos hablando para poder apoyarlos, pero igual que con Telefónica, con el resto de empresas privadas y organizaciones públicas que persigan el mismo objetivo: fomentar el desarrollo de la ciberseguridad y la creación de centros que creen puestos de trabajo. En todos ellos, no solamente con Telefónica, sino en todos ellos estamos manteniendo conversaciones para apoyarlos. Mencionas ese segundo gran objetivo, que es la creación de puestos de trabajo, pero últimamente se habla mucho en el sector de la ciberseguridad de la tremenda carencia de profesionales, de talento. Entonces, pero bueno, y no solo en España, sino a nivel mundial. Entonces, ¿tenéis algo en mente orientado a reducir en España este gap entre la oferta y la demanda de talento de ciberseguridad? Sí, tenemos una estrategia con una serie de acciones, ¿no? Nosotros sabemos que ese gap no lo vamos a poder solucionar en varios años. Es un tema a medio plazo. Es un tema a medio plazo porque no solamente son de acciones concretas para que los universitarios se decidan a luego dedicarse a la ciberseguridad, sino que necesitamos que los adolescentes ya empiecen a tener un interés en este sector de la ciberseguridad. Entonces, esa estrategia, que tiene diferentes acciones, pues va desde cuando vamos a hablar ya con adolescentes y jóvenes, ya no vamos a concienciarles de ciberseguridad. O sea, las charlas que damos en esos institutos ya no tienen que ver con la concienciación, sino con la motivación. Explicarles que la ciberseguridad es un sector profesional en crecimiento, que presenta una oportunidad muy buena y que además no es lo que probablemente ellos pensaban que era, que es ser una persona muy técnica, que hace cosas muy técnicas, si me lo permiten, entre comillas, muy friki, y que probablemente a la mayor parte de los jóvenes, a una parte sí les interesa, pero a la mayor parte no. Sí, que es esa imagen del hacker con el ordenador ahí pasando horas y horas delante de una pantalla de fósforo verde con la línea de comando, ¿no? Que efectivamente. Tenemos esa imagen del técnico de seguridad. Efectivamente, eso existe, eso es bueno, eso además es atractivo para muchas personas, pero hay mucho más que todo eso. La ciberseguridad es un sector en el que ya está dando trabajo a expertos de comunicación, porque cuando hay una crisis de ciberseguridad hay que salir a explicarlo. Y hay que explicarlo con criterios de comunicación, pero sabiendo de ciberseguridad. No solamente sabiendo de ciberseguridad, sino hacerlo con criterios de comunicación y sabiendo de ciberseguridad. Es un sector en el que, por ejemplo, lo vemos nosotros en el centro de menores, en el IS4K, en el que cuando un menor tiene un problema, no solo hay que resolvérselo desde el punto de vista técnico, sino que un psicólogo o una psicóloga le tiene que ayudar. Periodistas, comunicadores, psicólogos, pedagogos, sociólogos,
gestores de proyectos. Es decir, los proyectos de ciberseguridad no solamente tienen una componente técnica, sino que tiene una componente de gestión de un proyecto. Por lo tanto, es un sector en el que podemos decir del área legal y jurídica también. Efectivamente. Están apareciendo, se están creando despachos nuevos y otros despachos están incorporando el asesoramiento y el expertise en temas de ciberseguridad. Es un tema también legal. Por lo tanto, nosotros lo que intentamos transmitir en estos colegios e institutos es intentar despertar un interés para que se dediquen a este campo. Luego, ¿qué intentamos más? Que sea fácil para ellos, es decir, que puedan acceder a información. Tenemos numerosos cursos gratuitos, hacemos competiciones, es decir, intentamos motivar, involucrar a la gente joven en actividades en torno al ciber, programa de voluntariado, es decir, intentamos buscar que si a un joven no le gusta un tema técnico y no quiere competir, pues a lo mejor le gusta un tema más formativo, y si no, a lo mejor le gusta otro tema más creativo. Intentamos generar oportunidades para involucrar a los jóvenes. ¿Qué intentamos además? Facilitarles el acceso a los estudios de posgrado, de máster de ciberseguridad. Lanzamos ya hace 2 años un programa de ayudas para financiar parte de las matrículas en el curso de posgrado, cursos de máster. Intentamos a la gente que se interesa por la ciberseguridad hacerles un seguimiento. Es decir, pues el equipo de jóvenes talentos que participa en el campeonato europeo les formamos. Y no solamente en más temas técnicos, que ya saben muchos, sino lo que llamamos en soft skills, trabajo en equipo, en comunicación, en temas relacionales, y luego intentamos hacer un seguimiento y acercarles a oportunidades de trabajo. Es decir, tenemos una estrategia muy completa, constituida de muchas acciones diferentes que dan resultado a corto plazo, que nuestro equipo español sea campeón de Europa en el año 2016-2017 o campeón iberoamericano en 2018, es decir, estando resultados, pero sobre todo que dentro de 10 años ese gap entre oferta y demanda sea el menor posible. Y bueno, ya para ir terminando, Alberto, siempre que se tiene un experto en ciberseguridad se le suele hacer preguntas sobre cómo ve el futuro, qué va a cambiar, pero a mí justamente me gusta preguntar lo contrario. Yo prefiero preguntar por lo que no va a cambiar. Entonces tú, Alberto, ¿qué crees que seguirá siendo igual en ciberseguridad en los próximos años? Pues esa respuesta la he obtenido, o he llegado a esa respuesta pensando lo otro. Es decir, en muchas ocasiones, y cuando vamos a congresos, a foros, y vemos un vídeo, incluso lo hemos hecho nosotros, ¿no? Y vemos un vídeo del futuro, ¿no? Y vemos un vídeo del futuro, y yo recuerdo la RSA de San Francisco este año, como abrían esa conferencia de ciberseguridad, ¿no? Una de las más importantes del mundo, cómo abrían con un vídeo de cómo veríamos año, creo que era 2040, 2050, el futuro, ¿no? Pues aparece unas ciudades verdes, con edificios muy bonitos, blancos, con ríos, con agua pues transparente, con naturaleza, con movilidad, con coches autónomos, todo el mundo feliz, todo conectado, y accedemos a todo, ¿no? Y al final te da la sensación de que dices, bueno, vamos a perseguir eso. Pues entonces, ¿qué estamos diciendo? Que entonces los ciudadanos vivirán en un mundo en el que tienen que saber menos de ciberseguridad de lo que tienen que saber ahora, porque ahora estamos diciendo a los ciudadanos, usted tiene que saber de ciberseguridad, poco, pero tiene que saber. En el año 2040-2050 llegaremos a un punto en el que habremos trabajado tanto, que todo será tan idílico, que esos ciudadanos se tendrán que haber despreocupado de la ciberseguridad. Bueno, mi respuesta es que lo dudo mucho. Yo creo que lo dudo mucho. Creo que probablemente mejoraremos en muchas cosas, probablemente los vehículos conectados serán diseñados desde el punto de vista de ciberseguridad, pero creo que seguiremos teniendo muchos problemas. Seguiremos teniendo muchos problemas nuevos, algunos que no imaginamos, y otros que seguiremos arrastrando. Y que no queda más remedio que el ciudadano del futuro, dentro de 30 o 40 años, pues además de saber de su profesión, además de saber de deportes, además de saber de cocina, además sabrá de ciberseguridad, tendrá que aprender ciberseguridad y tendrá que estar preocupado por ello. Eso es lo que creo que no va a cambiar. Bueno, pues ojalá que eso no cambie en los próximos años y al final lleguemos a esa visión, ¿no? de la RSA, de esas ciudades tan bonitas, tan conectadas y tan felices, que yo siempre digo que alcanzaremos el Olimpo de la ciberseguridad cuando sea como el agua corriente, ¿no? Que abres el grifo y bebes con total tranquilidad sin preocuparte de poner filtros, de hacer análisis y bueno, algún día llegaremos a ese agua limpia, a esos datos limpios, ¿no? Pues Alberto, muchísimas gracias por haber compartido con todos nuestros oyentes tu conocimiento y tu visión de la ciberseguridad y bueno, y habernos explicado la labor del INCIBE. Bueno, pues muchas gracias, un placer y muchas gracias por ayudarnos a transmitir este tema que es muy importante para todos nuestros ciudadanos y para nuestro país.
Y a ti, oyente, también muchas gracias por estar ahí escuchándonos, y ya sabes que si quieres seguir aprendiendo sobre ciberseguridad puedes pasarte por nuestra página web en 11paths.com y te animamos a seguir escuchando nuestros episodios del podcast. Hasta la próxima.